Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues ya hice un vídeo explicando que ha pasado muchísimo tiempo desde mi último libro también, esto también. No, desde mi último vídeo. Ha pasado mucho tiempo desde mi último vídeo y que hablaba del reposo del escritor. Así que me viene muy bien para continuar las fases de la escritura. Para un escritor mapa, digamos que el escritor brújula todo esto lo hace como quiere. Si necesita alguna herramienta la utiliza, pero en general los escritores brújula simplemente se sientan frente a un ordenador o una libreta y se ponen a escribir, así que es diferente, ¿no? Yo lo hablo como escritora mapa y las fases que pueden ayudar a los escritores que no tienen muy claro por dónde empezar, escritores noveles sobre todo. Entonces, como decíamos ayer, estábamos después del reposo del escritor, el reposo de la novela o el reposo del texto que hayamos querido trabajar. Después de este reposo tenemos una fase nueva que es la fase de corrección. Esta fase a veces suele resultar engorrosa. ¿Por qué? Porque es una fase que una vez ha dejado reposar, sí que es cierto que cuando te pones a corregir tu propio texto, es fácil encontrar errores que antes han pasado desapercibidos. ¿Por qué es engorrosa? Porque tienes que leer desde el principio, si es una novela extensa lleva un tiempo, no puedes hacerlo en unos días y la verdad es que para este momento, después de planificar, preparar, redactar, dejar reposar, etc., uno ya tiene muchas ganas de publicar. Pero es importante que esta fase esté hecha con delicadeza y con muchísima atención. Primero empezamos esta fase por nuestra propia corrección, lo corregimos nosotros. Es un buen momento para dejárselo a escritores que tengan intereses parecidos a los tuyos, es decir, escritores que escriban el mismo género o que consuman el mismo género. Si no tienes ningún tipo de escritores o amigos que hagan esto, no te preocupes, mándaselo a gente de confianza, sobre todo de confianza porque no queremos problemas de plagios, etc. Y ves que te da miedo enviarlo a gente, también lo puedes registrar porque luego si no hay cambios muy significativos o que tengas que reescribir toda la novela, y esto un escritor normalmente con un mínimo de nivel lo suele saber, al menos la idea está registrada, por lo tanto si no hay muchos cambios no te la pueden plagiar, digamos que la idea la tienes tú, es tuya y ya está a salvo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer una vez hayamos corregido nosotros? Podemos dejar primero que lo corrijan, que nos den nuestro feedback, su feedback, los otros escritores o los lectores beta que nos están leyendo y después empezar nuestra corrección, ¿no? Cuando empezamos nuestra corrección es importante tener la escaleta cerca. ¿Por qué? Porque la escaleta nos va a dar las pistas sobre si hay algo que falla o no. Tiempos, por ejemplo, estamos en abril, pero resulta que al cabo de un mes estamos en agosto. No puede ser, ¿vale? Entonces esto sería un error que mirando la escaleta no tendríamos. ¿Por qué? Porque en la escaleta tenemos todo hecho, todo planificado, digamos, en orden y entonces las fechas no bailarán en la escaleta. ¿Qué más? Cuando corregimos también tenemos que tener muy en cuenta que estamos haciéndolo en servicio del texto. Puede ser que haya cosas que nos hayan resultado muy bonitas cuando las escribíamos, pero una vez las leemos vemos que no se entiende, por ejemplo. Entonces, es muy importante pararnos, leer bien, tener en cuenta que no estamos escribiendo solo para nosotros, que está muy bien, si no queremos publicar, está muy bien escribir de la forma que nos guste, pero es importante, si queremos publicar, que esos escritos se entiendan, que esos escritos transmitan lo que queremos que transmitan. Y eso también nos viene muy bien, para eso también nos viene muy bien el feedback de los lectores beta. Entonces es importante tenerlo muy en cuenta porque esto lo vamos a utilizar mucho. ¿Qué más? Para corregir también nos vendría bien tener un diccionario o incluso pasarlo por un corrector automático, pasarlo página por página. Por si se nos ha olvidado algo, nos ha despistado, incluso releyendo a veces no nos damos cuenta de faltas de ortografía, de puntuación, etcétera, etcétera. Estos son ya
cosas que nos van a corregir luego, pero en mi opinión lo mejor es dejar el texto lo más limpio posible antes de que llegue a los correctores ortotipográficos y de estilo, que esa es la fase siguiente. Dentro de esta fase de corrección tenemos la fase en la que nos leen los lectores beta, la fase en la que nos corregimos nosotros mismos y después está la fase en la que nos corrige un corrector profesional. ¿De acuerdo? El corrector profesional lo que va a hacer es separar la corrección ortotipográfica, que es la corrección de gramática, ortografía, tipografía, etc. Es decir, digamos que lo que es más estético. Y después está la corrección de estilo. La corrección de estilo es la que encuentra esos fallitos que nosotros no hemos podido ver, que nuestros lectores beta tampoco han podido ver y que son fallos de raíz del texto. Es decir, esto no puede funcionar porque en tu mundo de magia esta persona no tiene las características que tal, o este personaje jamás actuaría de esta forma y no has explicado el por qué está actuando de esta forma. Podría nunca actuar de esta forma y estar en un límite, entonces sí actúa de esta forma. Es decir, cosas que no tienen sentido o que no carecen de coherencia, digamos, con todo lo que hemos estado haciendo, escribiendo y cómo ha estado la novela, ¿no? Entonces esto es muy importante porque estos correctores son profesionales, saben cómo hacerlo y te van a dar opiniones basadas en una experiencia y en un conocimiento que quizá como escritor no tienes y quizá como escritor de esta novela no tienes, aunque puedas hacerlo con otras novelas, porque esta novela es tuya y te la has viciado, ¿vale? Entonces esto te puede ayudar muchísimo a salir de ese texto de nuevo y a mirarlo desde los ojos de otras personas que no son los beta, porque los beta también te lo han hecho y te han ayudado a que puedas tener esta visión externa, pero es una persona de hecho profesional que te puede ayudar en el sentido de que esté limpio, lo más limpio posible para ya prepararlo para publicar. Entonces, creo que es muy importante esta fase y creo que es una fase que es como la fase incomprendida, ¿no? Porque yo al principio cuando empecé a escribir y cuando empecé a tomármelo, digamos, en serio, porque llevo escribiendo muchísimos años, pero cuando pensé, no, me quiero dedicar a esto y quiero hacerlo de verdad y quiero formarme y que nunca se deja de aprender, o sea, yo sigo haciendo cursos, por ejemplo, pues me di cuenta de que esta fase al principio la odiaba porque era una fase en plan, ¡buah! Ahora tengo que volver a leer todo esto y tengo que corregir con lo que me ha costado, ¡buah! No sé qué. Y ahora, cuando me veo que voy a corregir, es como, bueno, voy a vivir la historia de nuevo y la voy a vivir diferente. Es como si la estuviera leyendo de nuevo o fuera algo nuevo, ¿no? Y es distinto cuando la lees y la estás corrigiendo. Otra cosa importante, cuando hacemos las correcciones depende de cómo seas tú. Si eres una persona que no te gusta corregir gramática, ortografía, etcétera, lo puedes dejar directamente para el corrector profesional. Pero también es cierto que lo mejor sería dejarlo lo más limpio posible, como hemos dicho antes, entonces sí que tendrías que pasarlo página por página por un corrector online, que hay muchísimos gratuitos y que funcionan muy bien. Pero ¿qué pasa? Si eres una persona que te gusta hacer esto, es importante intentar separar la corrección ortotipográfica y la corrección de estilo, es decir, hacer dos correcciones. Primero empezar, por ejemplo, por la ortotipográfica y después continuar con la de estilo. O sea, empezar una, terminar la novela y después empezar la otra. ¿Por qué digo esto? Porque no nos damos cuenta de los fallos que hay de estilo si estamos mirando la gramática y viceversa. Nuestro cerebro está ocupado en unas cosas y no percibe tan fácilmente las otras. Y esto yo no sé cómo funciona científicamente porque no lo sé, pero una amiga mía me dijo, y una amiga que tiene bastante experiencia en el tema de escritura y publicación, me comentó que tenemos dos partes del cerebro distintas para escribir, por ejemplo, y corregir. Y yo diría que también para corregir diferentes cosas, ¿no? Yo creo que deberíamos, si somos de estas personas que nos gusta corregir también la ortotipo, deberíamos dedicarle una corrección a la ortotipografía y otra corrección al estilo, ¿vale? Y bueno, aparte de esto, una vez ya tengamos esta corrección, ya entonces
empezará el proceso de marketing. Es importante, una vez nos han hecho la corrección, no dejarlo tal cual, porque tenemos que ver, o sea, uno es curioso, es tu novela, es tu hijo, es tu producción, ¿no? Hay que ver qué ha pasado con esa novela una vez te la han corregido, aunque sea profesionalmente, pero te la han corregido. Entonces, ¿qué fallos había? ¿Qué han cambiado o qué deberíamos cambiar? ¿Cuáles son las características nuevas o cuáles son los cambios, los consejos que te da este o esta correctora o corrector, ¿no? Y todo esto, entonces hay que mirar a ver qué es lo que decidimos aplicar, porque habrá algunas cosas que sean según su criterio y tu criterio, es decir, que sea una opinión y no sea algo que tenga que ir a misa porque es un fallo, porque no hay coherencia, porque esto pasó en abril, como decíamos antes, y ha pasado un mes y estamos en agosto y es imposible. Al margen de esto, si es un cambio estilístico, puede cambiarse o no, según el gusto del autor y según si pensamos que necesita ese cambio o no. O sea, nos darán una visión desde fuera, pero eso no significa que los cambios que sean cambios que requieran solamente una mirada subjetiva, o sea, que no sea algo que va a misa, como decíamos, pues eso puedes decidir no cambiarlo, porque tú eres el autor de tu novela. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta que tenemos esa opción y que sí que es importante también apoyarse en la gente que te habla de manera profesional y que tienen bagaje, experiencia y conocimientos, pero también habrá cosas que te las digan y que sean estilo y que sean subjetivas y que tú tengas el poder de decisión de cambiarlas o no cambiarlas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces con el síndrome del impostor o con nuestra baja autoestima, etcétera, no nos acordamos, no tenemos en cuenta que es nuestra novela, es nuestra creación y nosotros decidimos sobre ella. Y sí, es cierto, necesitamos toda la ayuda posible para hacerla lo mejor posible. Pero si hay alguna cosa que a ti te guste muchísimo y que no afecte a la coherencia, a la cohesión, al sentido del mensaje de la novela, y tu corrector o correctora te aconseja hacer este cambio, pero tú no quieres, es tu decisión. Piénsatelo y decides. Pero, sobre todo, lo más importante es tener en cuenta que tienes esta opción. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, pues esto sería todo. La semana que viene hablaremos de el marketing, de cómo llevarlo a cabo, de cómo mover un poco redes. Voy a estar un poquito más activa también haciendo algunos proyectos, alguna cosilla en inglés por ahí. Ya os iré contando por mi Insta. Y después, pues nada, hablaremos sobre todo esto que decíamos, la siguiente fase, que es el marketing. Y también, antes del marketing, también hablaremos de cómo crear briefings y cartas de presentación. No os daré detalle por detalle, os daré algunas indicaciones. Podéis encontrar toda esta información también por internet, pero sí que es importante que llevemos a cabo esto antes de lanzarnos al marketing, porque al final el marketing será cuando publiquemos. Eso sí, también vamos a hablar de las distintas formas de publicación, que podría ser autopublicación, coedición, publicación tradicional, ¿no? Entonces hablaremos de todo y seguiremos hablando de todo lo que tenga que ver con la escritura y la publicación, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado mi vídeo. Si queréis dejarme un like o suscribiros o cualquier cosa, encantada de recibir toda vuestra atención, todo vuestro feedback. Y si tenéis algún comentario, dejadlo por ahí, ¿de acuerdo? Hablamos muy pronto. Volad alto, mis palomis. Chao.